Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Leones en Red. Estamos tristes acá en Quilpué porque, bueno, lamentablemente finalizó nuestra participación en la Liga Nacional Femenina. Habíamos llegado a esa primera fase de playoff contra Puente Alto en un partido al mejor de tres. Un Puente Alto con el que habíamos estado muy parejos en la temporada regular. Habíamos ganado el primer partido y lo habíamos ganado muy bien ganado, controlando el partido a los 40 minutos, con una ventaja de unos 10, 15 puntos que se logró mantener. Habíamos perdido el segundo partido de la temporada regular y llegábamos a una serie de playoffs que prometía ser muy pareja, en la que no contábamos con localía, lamentablemente. Y bueno, vamos al primer partido a jugar en Puente Alto y hacemos un muy buen partido, compitiendo desde el principio hasta el final, y logramos robar ese primer partido, que nos dejaba en una posición inmejorable para venir acá y tratar de cerrar la serie en casa. Y creo que es precisamente en ese segundo partido en casa donde la cosa se nos complica. Un partido muy similar al primero, un partido que se define, de hecho, en la última posesión del juego. Y bueno, llegamos al final, queda un segundo y estábamos empatados, veníamos de atrás, habíamos logrado empatar sobre el final y literalmente en el último segundo de partido nos hacen un saque de fondo y por una desconcentración defensiva, en una situación de juego que se había repetido durante el partido y que sabíamos cómo defender, nos terminan metiendo ese punto junto con la chicharra, que les da a ellas la victoria de ese segundo partido y que, bueno, nos dañó bastante, creo yo, para llegar a ese tercer partido y tratar de definirlo de visita. Y bueno, y el tercer partido sí fue más desgastante, veníamos de jugar dos partidos seguidos. Además, bueno, Alexus Johnson tenía un problema de salud, entonces llega, juega 20 minutos, no logró capitalizar lo que ella es como jugadora, como sí lo logró en otras ocasiones. Y nosotros la verdad es que tenemos un plantel un poco corto, entonces la falta de una pieza importante como era ella creo que nos termina penalizando. Y bueno, y terminamos perdiendo, hacemos un buen primer tiempo donde competimos de muy buena manera. Y después en el segundo tiempo, sobre todo en el último cuarto, ya se nos despegan un poco y terminamos perdiendo el tercer partido y quedando eliminados de una temporada con un entrenador nuevo como es Diego, que viene acá también con ganas de construir algo. Él llegó muy poquito tiempo antes de que empezara la temporada, y bueno, y quizás le faltó un poco de tiempo, que ahora lo va a tener afortunadamente, de trabajar con el equipo en pretemporada. Entonces creo que es una temporada de la que se saca un balance positivo, pese a que terminó quizás no como nos hubiera gustado, pese a que nosotros pensábamos que teníamos un equipo, y lo creemos hasta el día de hoy, que teníamos un equipo que perfectamente podría haber llegado al Final Four y competir y ganarlo, pero nos tocó toparnos con un equipo de muy buen nivel en nuestra primera ronda de playoff. Y bueno, y ahora toca seguir trabajando y volver lo mejor que podamos para la próxima temporada. Precisamente como había finalizado su primera temporada acá en Chile, queríamos conversar hoy día con Diego García, el entrenador de este primer equipo femenino, y hacer un poco un análisis un poco más exhaustivo de lo que fue la serie, de lo que fue la temporada en general. Y bueno, así que los dejamos invitados a esta conversación, en la que hablamos de básquet, en la que hablamos un poco de la temporada, en la que hablamos del equipo y también en la que al final nos habla un poco de cuál es su visión del equipo y también cuáles son sus esperanzas a futuro. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy día acá de nuevo con nosotros en Leones en Red. Muchas gracias, Juanjo. Un placer otra vez. Bueno, terminó nuestra temporada de Liga Nacional Femenina, que al mismo tiempo fue tu primera temporada a la cabeza del equipo. Me gustaría, para empezar, que hicieras un pequeño resumen de lo que fue para ti la temporada y también un balance final. Ujú. Creo que, bueno, en general estoy contento con el trabajo de las chicas. Creo que empezamos con muchas ganas, bien la temporada. Luego tuvimos un bajón que coincidió con el torneo universitario. Creo que no nos vino muy bien esa semana, que no pudimos entrenar con todas. Justo vino Sportiva, que venían de estar jugando allí juntas y tuvieron un muy buen partido, nosotros uno muy malo. Y luego costó, la verdad, recuperar
recuperarnos de ese palo que fue ese partido, pero poco a poco creo que lo fuimos consiguiendo, recuperar al equipo, recuperar lo que habíamos estado haciendo, y llegamos bastante bien al playoff, que tocó contra Puente Alto y ganamos el primer partido y después nos lo remontaron. Creo que tuvimos muchas opciones de haberlo ganado, que lo deberíamos haber ganado aquí en casa en el segundo, pero por detalles se nos escapó al final. Yendo más específicamente a esa serie de playoff, una serie entre dos equipos que estaban bien parejos. De hecho, jugamos 5 partidos en el año, nosotros ganamos 2 y ellos ganaron 3. El primer partido nosotros lo manejamos con bastante tranquilidad y lo ganamos, diría yo, con bastante superioridad durante los 40 minutos. Así que, ¿qué crees tú que fue específicamente lo que pasó durante esa serie? Entendiendo que los primeros 2 partidos además fueron muy similares, que los dos se definen sobre el final, que al final la moneda un día cae de un lado y el otro día del otro. ¿Cuáles fueron los detalles más específicos, crees tú, que determinaron que finalmente ellos se llevaran la serie? Sí, como dices, el primer partido fue un buen partido nuestro, también de ellas, porque estaba la serie bastante igualada en general, y conseguimos sacarlo ahí fuera de casa, que no era fácil, con un buen final, controlando ahí algunas posesiones, tanto en defensa como en ataque. Y luego en el segundo partido fue parecido en el nivel de que fue igualado y por detalles se escapó al final. Creo que tuvimos algunos problemas con faltas, que hubo que alargar la rotación en algunos momentos que no nos vino muy bien, porque fue desde pronto en el partido. Y después sí que lo teníamos bastante de cara, pero les dejamos meter 2 o 3 triples que las vuelven a meter en el partido y al final consiguen ponerse por delante con otro triple que tenemos nosotras un triple liberadas que fallamos y luego meten ellas el otro, con lo que dices de la cara, de que en un partido así igualado es lo que lo define al final. Y conseguimos empatarlo, pero en el último segundo se lo llevaron. Como dices, por detalles. Creo que ahí teníamos que haber aprovechado esa opción de ganarlo la serie en casa. Y luego fuimos a Puente Alto con ganas y con opciones también de ganar la serie allí otra vez. Tuvimos problemas de salud de Alexus, que no pudo jugar 20 minutos y no al 100%. Y aún así lo tuvimos también para ganar, íbamos la segunda parte por delante, los dos equipos estaban bastante cansados, pero conseguimos estar bien durante muchos momentos, pero llegaron al final mejor ellas, con más, digamos, metieron a esos tiros importantes en el último cuarto y en su casa ese factor fue importante y se lo consiguieron llevar al final de la serie. Hablas harto de los triples esos que nos metieron. ¿Crees que desde nuestra parte la línea de 3 puntos es una materia en la que quizás estamos al debe? Los 2 partidos que perdemos tiramos por un 25 y ellas los 2 partidos tiran más o menos por un 40. Sí. Es algo que hay margen de mejora, que es importante en el baloncesto actual. Esos tiros de 3, sobre todo si son liberados, es importante conseguir un porcentaje bueno, sobre todo si el otro equipo mete un 40, que en el segundo partido tuvieron un 40 y nosotras no llegamos al 30, pues se nota al final. Entonces sí que es algo que hay que mejorar, bueno, que depende de muchas cosas, pero que hay que tener en cuenta. Sí. A grandes rasgos y también específico, ¿qué rescatas de esta temporada y qué crees tú que son las cosas que hay que cambiar para competir mejor el año que viene? Pues rescato el esfuerzo de las chicas en general. Entrenamos bastantes días por semana, creo que están entrenando algo menos. Esto con algunas que trabajan, algunas que estudian, tiene su mérito y parte de esfuerzo que ellas hacen por mejorar. Creo que el equipo consiguió competir bien, sobre todo, ya te digo, ese bajón que tuvimos durante a mediados de la liga, de la temporada, pero luego conseguimos llegar bien al final y creo que el esfuerzo fue muy bueno. Rescato la mejora en general del equipo y de algunas jugadoras. Igual otras podrían haber mejorado más, cosa también del entrenador, pero en general hubo varias que sí que mejoraron y el equipo creo que llegó bien al final de los playoffs. Y como parte a mejorar, creo que tenemos que
mejorar en aspectos del juego, entender el juego, en concentración, esos momentos importantes de los partidos igualados, y eso creo que hay margen de mejora ahí. Ya que llevas acá una temporada completa, que es una temporada corta, tú venías acostumbrado a otra realidad, a un básquet europeo, y además una liga buena en un país top a nivel basquetbolístico. Ya que llevas un tiempo acá, ¿cuáles crees tú que son las principales diferencias que existen entre el nivel del que vienes tú y en el que te desarrollaste profesionalmente al que te encuentras acá? Sí, bueno, para empezar, en estas ligas que son tan cortas hay bastante diferencia, porque al final son 3 meses o 4 meses que todo pasa muy rápido y que es difícil hacer un equipo y construir, digamos, a medio plazo. Entonces eso es una parte importante. Y luego sí que yo noté esto que te decía de que varias jugadoras trabajan o estudian, al final otras se dedican solo a esto y son profesionales el tiempo total, y esto es una diferencia con aquello que también marca diferencias, porque ellas tienen que hacer un esfuerzo grande por entrenar 4 o 5 días por la semana. Al final hay días que llegas cansado mentalmente o físicamente al entrenamiento y no es lo mismo. Entonces, bueno, eso se nota, ellas hacen un esfuerzo grande y el equipo aún así mejora, pero digamos que estas dos son las mayores diferencias que pude encontrar. Aparte de talento, bueno, hay jugadoras que tienen talento parecido a las de allí, hay otras que menos. Bueno, en general creo que el nivel no es malo y que se está avanzando también, porque en los partidos de Puente Alto, Sportiva, fueron competidos y hubo buen nivel. Y desde lo basquetbolístico, ¿cuáles crees que son las diferencias, quizás desde las propuestas de los entrenadores o de lo que proponen los equipos en la cancha? Bueno, la verdad, depende de qué equipo fuera, de la parte alta o baja, había bastantes diferencias entre unos equipos y otros de propuestas de entrenadores. Pero sí que como te digo, en las series de playoff y los partidos contra Sportiva, los ajustes y los planteamientos de partido que hubo fueron de nivel, comparado con España, no tan distinto, similar. Y también en la serie de playoff fue enriquecedor, como los ajustes que se hicieron de un partido a otro, tanto ellas como nosotras, cómo eso influyó. Así que un buen nivel, sobre todo estos partidos que te digo. ¿Qué tipo de ajustes crees que se fueron haciendo de un partido a otro durante la serie, que muchas veces es la parte más entretenida? O sea, ver cómo los equipos se van moviendo y cómo eso también genera reacciones en el otro equipo. Sí, pues el primer partido fue, ya te digo, muy igualado. Nosotros teníamos la defensa nuestra, digamos, que fue la mayoría de la temporada parecida, dependiendo de unas jugadoras a otras. Tuvimos la zona en la segunda parte, que nos salió bastante bien ese partido, y ellas en el segundo pues cambiaron algún emparejamiento, la misma defensa que nos había hecho Sportiva con Alexus la habían hecho en el primer partido, pero con una interior en vez de una exterior, que era push-under. Y en el segundo partido cambiaron el emparejamiento de su grande, que la pusieron con una exterior por el problema nuestro en el tiro de 3. Entonces eso te hace tener que ir pensando cosas que puedes hacer y a la vez no dejar de jugar tu baloncesto. Y en el último partido nosotros intentamos cambiar la defensa con Manuela, porque nos estaba haciendo mucho daño, y fuimos a la defensa de cambios durante el principio. La primera parte salió muy bien, y la segunda sí que la atacaron algo mejor, pero bueno, igual sus mayores ventajas llegaron de otras formas. Pero se vio que los dos equipos estaban intentando reaccionar a los ajustes de cada uno. Bueno, hay una frase que se dice mucho, sobre todo cuando terminan los torneos, que es que el torneo te pone en el lugar en el que mereces, que yo muchas veces, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero muchas veces no es así. ¿Tú con qué sensación te quedas después de esta temporada? ¿Crees que el torneo nos ubicó en el lugar que este equipo merecía? ¿Crees que tuvimos más? ¿Crees que tuvimos menos? Bueno, al final eso se dice mucho, pero claro, una serie como esta, tan igualada como fue, que
pues ellas ganaron y como pudimos haber ganado nosotras, por detalles. Creo que en la Final Four hubiéramos podido hacer un muy buen papel, incluso ganarla, porque estábamos parejos con Puente Alto y con Sportiva también. Entonces, bueno, al final sí, porque hay cosas que mejorar, hay un margen de mejora, como dije, pero a la vez podíamos haber jugado la Final Four y podíamos haber competido por la Liga. Sí. Entonces, bueno, después no me dice sí, al final sí, porque... Claro. Porque no conseguimos sacar ese segundo partido, por los fallos que tuvimos de concentración en algunos momentos, y te ponen en el lugar que mereces, sí, porque son 3 partidos. Bueno, para terminar, ¿qué es lo que se viene para el equipo? Entiendo que ahora tienen una semanita de descanso, pero que después la intención es volver a los entrenamientos, y también cuál es tu objetivo para la temporada que viene. Ahora hay este parón de 3-4 meses, entonces es importante planificar, hablar con el club, a ver con qué jugadoras nos quedamos, con qué jugadoras intentamos fichar, qué ajustes hay que hacer, y sobre todo eso, planificar bien estos 3-4 meses para conseguir que las jugadoras mejoren, las que queden aquí, las que esperando a ver quiénes se pueden fichar, que vendrán más adelante, y eso, y luego pues con ilusión de formar un buen equipo y empezar a entrenar pronto la pretemporada para ir construyendo con tiempo, para empezar la liga con buenas, construyendo, tenido ya construido algo para empezar bien, porque cuando esta temporada que viene había 2 semanas antes de empezar el primer partido. Claro. Pues con ganas de construir algo ahí con el equipo. Y con más tiempo además. Con más tiempo, sí. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Juanjo. Un placer. Bueno, para finalizar el programa, quizás en una nota un poco más alegre, sé que ya ha pasado harto tiempo, de hecho dentro de muy poquitos días se va a cumplir un mes de que el equipo masculino gana esa Copa Chile en el cuadrangular en Valdivia, y precisamente por este primer mes queríamos mostrarles material inédito que no había salido en ninguna parte de lo que fue el recibimiento que hace la Municipalidad de Quilpué, encabezada por la alcaldesa Carolina Corti, del equipo campeón cuando llega a la ciudad. Nos recibieron en el gimnasio municipal de Quilpué, y la verdad es que fue muy bonito, y bueno, nosotros siempre decimos que es muy bonito ver cómo la ciudad de alguna manera uno lo reconoce y reconoce el proyecto, y ver también un municipio que trabaja en conjunto con el club, bueno, es algo que a nosotros nos llena de orgullo y nos fortalece mucho, así que los dejamos invitados a ver estas imágenes. Felices de recibir a los Leones en este gimnasio que además es tan emblemático, que además le da un impulso multidisciplinario a lo que es el deporte en Quilpué. Nosotros seguiremos apoyando este tipo de iniciativas, pero por sobre todo porque le dan una identidad. Nos comprometimos con la multidisciplina. Estamos en conversaciones para talleres, estamos en conversaciones para el año 2026. Hoy día ellos tienen la oportunidad de ser bicampeones en un año, pero este es el ejemplo para todas aquellas personas, apoderados, comunidad en general, que hace tanto por el deporte de manera anónima y que definitivamente pueden llegar a triunfar como han triunfado hoy día los Leones. Es cómo hago el trabajo desde nuestros pequeños para superar la tolerancia a la frustración y transformarla en triunfo, en el triunfo que hoy día nos pone en un pedestal, en ser los campeones de Chile, de la Copa Chile Básquetbol 2025. Inmensamente feliz. Este reconocimiento de la municipalidad, de la comuna, de nuestra barra felina siempre presente, es un premio enorme, casi mayor que el de la Copa. Lo hemos disfrutado muchísimo este acto, esperemos que se repita todas las veces que podamos, lo vamos a intentar. Y por mi parte, pues efectivamente muy contento por cómo ha sido la Copa. Creo que hay que reconocer el trabajo del club, un trabajo largo, de constancia, de apuesta por un modelo, por una manera de hacer las cosas, por el rigor de Carlos Saavedra. Eso es lo primero que se reconoce en este título, pero después se reconoce, yo creo, que un trabajo de jugadores y cuerpo técnico que ha tenido mucha convicción en lo que hacía, mucha convicción, mucha constancia. Hemos sabido perseverar pese al pequeño traspiés en la Liga Sudamericana, recomponernos emocionalmente y hacer algo que yo creo que el equipo
no había hecho a lo mejor tanto antes, que es competir muy bien. Hemos competido verdaderamente bien en esta Copa Chile. Me encantaría ver un Cubil con una buena energía. Nos ha sostenido en algún momento de la temporada regular, en algunos partidos que hemos tenido complicaciones, aunque hayamos quedado al final invictos. Y la verdad es que me encantaría, me haría muchísima ilusión compartir esos momentos con ellos. Los playoffs van a ser vibrantes, nosotros prometemos darlo todo en la pista. Bueno, feliz, como lo dije ahí en la presentación. Estamos muy contentos de traer un logro deportivo importante. Para nosotros igual, hace 9 años que no se nos da ganar la Copa Chile, habíamos quedado subcampeón el año pasado, el antepasado, así que es igual un logro importante para nosotros. Y feliz de que el municipio se identifique así con nosotros. Creo que eso da más ganas de seguir haciendo las cosas bien y traer más triunfo acá a la ciudad. Bueno, ahora sigue la liga de transición, parte de los playoffs, y bueno, avanzar lo mejor posible, con el mejor registro y poder llegar lo mejor preparado si es que se nos da llegar a una instancia final y campeonar nuevamente y traer una alegría acá a la ciudad. Soy hincha de los Leones hace mucho tiempo, junto a mi familia, a mi mujer y a mi suegro. Los seguimos a todos lados, hacia el sur, donde hay una competencia. Estamos profundamente orgullosos de lo que ha logrado el equipo en todos estos años, del esfuerzo y pasión de cada uno de ellos y sobre todo, ¿no es cierto?, del director del colegio por la inmensa campaña que hace con este deporte, por incentivar, ¿no es cierto?, el deporte en la juventud y sobre todo, ¿no es cierto?, que el colegio tiene un lema, pasión y esfuerzo, y eso es lo que debemos implementar en la juventud actual, el deporte y la pasión y el esfuerzo por todo. Gracias.